Generales del Coral y las damas. Así hemos denominado la entrevista de hoy a Cándido Simón y a Félix Portes, abogados de la defensa de parte de los imputados en el Coral 5G. Cándido, el tuyo estaba en el Coral original también. Buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Aún no estaba. No. Bueno, estaba mencionado. Está mencionado. Por esa razón, por haber sido mencionado, pero más que por ser mencionado, porque el hecho de que te mencionen no significa que tú eres imputado. Por ejemplo, en uno de esos procesos se menciona a un alto ejecutivo, un ministro de la presidencia. Sí. Y no está imputado. No está imputado. Aunque ya lo han sacrificado en algunos medios, pero no está imputado. Pero por haberse procesado, o estar en proceso en aquella ocasión, a dos altos ejecutivos del CESTUR, uno de los cuales le confesó al país con los brazos abiertos que ellos habrían sustraído el sistema de informática de CESTUR y que manejaban el sistema financiero y la nominación del personal desde un servidor de 60 terabytes que Sí. ningún estamento del Estado lo tiene en el país, que le costó a ellos dos, según dijo a Alejandro Girón, 16 millones de pesos. Él la puso fácil porque dijo, es que eso nosotros no lo manejábamos desde CESTUR, sino que el encargado de finanzas, el técnico en finanzas y el encargado de personal se sustrajeron el equipo desde la computadora de CESTUR y lo manejaban desde una casa que le habían comprado a la pastora en otro residencial. Consecuentemente, era desde ahí que manejaban el tema. Al pasar eso, me parece que es un gesto de honestidad y de transparencia, para decirlo más simple. Dos cosas hizo Robiú. Número uno, que puso el cargo a disposición del presidente de la República, vivo el ministro de las Fuerzas Armadas, y además de eso le mandó una comunicación a Jenny Berenice, Wilson Camacho y la magistrada Miriam Germán diciéndole: he puesto el cargo a la disposición del presidente de la República para proteger la imagen de la institución que dirijo. Hasta ser sustituido estaré aquí con las puertas abiertas para que vengan a buscar lo que quieran. Nunca fueron. Y después que le fue sustituido, le mandó otra comunicación diciendo: he sido sustituido, consecuentemente estaré en mi casa en tal dirección para que todo lo que quieran averiguar lo hagan y a su disposición. Eso hace 5 o 6 meses, lo recuerdan porque tú le hiciste una entrevista a él. Y eso se corroboró y está documentado. Consecuentemente, número uno, lo que importa aquí es que voy a hablar de él, no de más nadie, porque no soy abogado de su esposa ni de los demás. Por respeto ético no me voy a referir a ellos. Importa en cuanto a él que evidenció que no tenía vocación de ocultar evidencias ni de entorpecer la investigación, razón por la cual se puso de lado y entregó la función. La puso a disposición del presidente porque los militares no le renuncian al presidente. Equivale a lo mismo, pero en otras palabras, para facilitar la investigación. Se puso a su disposición y déjame decirte que en los primeros 3 meses de ese proceso no cruzó un peaje, lo que significa que no tenía vocación de fuga, y después de eso sí anduvo en el país, pero no salió del mismo, a pesar de que ni tenía alerta migratoria ni impedimento de salida porque no era imputado, y es un piloto calificado internacional que pudo coger una avioneta e irse del país y no se fue. ¿Qué es lo que importa con ese comportamiento? Que no hay razones para una prisión preventiva, porque no dio ningún indicio por su comportamiento de evadir la justicia. Y si me preguntas cómo está, tranquilo. Y le pregunté, le hice preguntas en ese sentido en la última entrevista que tuve con él, y me dijo, es que no la he hecho, y el que no la ha hecho no la paga. Te puedo aclarar algunos aspectos de cosas que se han dicho que no son. Ejemplo, el tema del apartamento en Portillo Las Terrenas, que dice Robiú, dice Alejandro Girón, dice él que es de Robiú. Pero resulta que este Robiú se compró con dinero en efectivo y que intervino la señora Rosy Guzmán. Resulta que la documentación que existe da cuenta que es un contrato de alquiler con opción a compra. Opción a compra significa que no has comprado. Y eran entre 3 por $3,000 mensual. Pagaba cada cual $1,000 al mes.
y hay además evidencias de que en realidad, primero no, creo que fue una o dos veces a ese lugar, porque el director de Sestur, señores, el anterior y el de Politur ahora, tienen unas concesiones que le permiten a los hoteleros que te hospedas donde quieras y el día que quieras sin pagar, en cualquier nivel, por las mismas funciones que tiene. Pero además, el director de Politur, que era Sestur cuando Robiú, tiene un personal de aproximadamente 1.500 hombres, dividido en 14 regionales en todo el país. No puede estar metido todos los fines de semana en un resort o en una casa de esta naturaleza. En consecuencia, dos cosas. Número uno, no era suyo. Número dos, el medio de prueba, ese es un tema de derecho civil, enteramente de derecho civil. El medio de prueba para corroborar que una persona compró, dice el Código Civil de hace 160 años, es por escrito necesariamente, si el monto sobrepasa los 30 pesos. Los 30 pesos es una suma ridícula, pero fue lo que se previó en aquella ocasión y es lo que está vigente en República Dominicana. Consecuentemente, no se puede probar la existencia de un contrato de venta o de compra por testigo. Si pretenden utilizar a ese personaje, ese padre de la patria nueva y eterna de la isla entera, llamado Alejandro Girón, que debieran sustituir la imagen, el busto de Juan Pablo Duarte y ponerlo a él, porque ahora lo están añoñando, un señor y protegiendo, un señor que le dijo al país sin tapujo por estos mismos medios: señoras y señores, yo soy un ladrón, consecuentemente le he robado al país entero. Tengo un apartamento que me costó 17 millones de pesos, de 350 metros, en el piso 17 de una de las torres más costosas de este país. En plano lo compró, que ahora debe valer muchísimo. Lo mismo, en consecuencia, esa es la fuente de credibilidad para usted sostener una imputación en un juicio penal. Eso es número uno. Número dos, mencionan una gerente, no, está imputada la gerente del Banco de Reservas de la Venezuela. Alias 550. Sí, 550 porque ese es el número de la gerencia, de la filial. Pues déjeme decirle una cosa. Sestur no tenía cuentas ahí. Consecuentemente, quítamele la gerente y el manejo de la gerencia. Otra cosa, que el 90% del combustible de los demás imputados, y no voy a señalar a nadie, dice el Ministerio Público, se compraba en la estación de combustible San Martín de la Avenida España. Pues déjeme decirle que Sestur no compraba combustible ahí. En consecuencia, quítemele eso a Sestur y quítesemelo a Robiú. Y así sucesivamente. Ahora sí, déjame decirte algo, Yulisa. Un gerente de un banco tiene supervisores. Claro. Y para un gerente, esto es por conocimientos técnicos del derecho de negocios, para un gerente es bueno tener clientes VIP y tener además clientes que muevan muchos recursos, porque eso para sus récords es bueno. Oye lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea culpable o inocente, pero el gerente incluso se le asignan cuentas. Y a cada persona con esta característica, que en el Banco de Reserva llaman preferente, en otros bancos le llaman VIP, le asignan a un oficial para manejar sus cuentas o le asignan a un gerente, de tal manera que no es pecaminoso que cuando tú vas a hacer una operación, tú llames a tu gerente asignado por el banco para tú decirle: mira, voy a hacer una operación de esta naturaleza, quiero que cuando llegues todos los documentos estén listos. De manera que lo que dijo Girón, como que eso era pecaminoso, eso es usanza continua en el sistema bancario nacional y en todos los bancos del mundo. Y en derecho comercial, el uso es una fuente de derecho. Vamos a ver qué pasa. Dejándote ahí. Ahora bien, esa gerente tenía un supervisor. Averigüen quién es el supervisor, quién era el supervisor de ella, que está jefiando en el Banco de Reserva todavía. Actualmente. Sí, jefiando está ahí. O sea, ese es el que deben imputar y requerir, compadre de ella. Por cierto, tengo la información de que tiene unas villas en Miami y tengo la información de que además de eso tienen unos apartamentos costosos que los renta por las plataformas digitales en la ciudad colonial. Lo dejo hasta ahí para que el Ministerio Público reoriente su investigación, porque cuando tú vienes a ver, no estoy diciendo que sea culpable o inocente, no tengo la calidad
para referirme a ello. Pero sí me parece que en ese y otros sentidos el Ministerio Público debiera reorientar la investigación para llegarles a lo que son. Y un detalle importante. Eso no necesariamente le llega al administrador. Muy bien. ¿Me copiaste? Te copio. Bien. Félix Portes, ¿quién es o quiénes son tus defendidos? Bueno, yo represento a la primer teniente Joanna Lucía Rodríguez Jiménez. Ella es contable, ella también es abogada y lamentablemente... Esa es la madre de los 2 hijos del general coronel de ASA. Así es. Es importante resaltar, Yulisa, que ella nos contrató en agosto. Ella fue citada, nosotros asistimos a la citación. Ella aportó documentos que le requirió el Ministerio Público. El Ministerio Público le requirió la llave de uno de los apartamentos que aparece en la glosa procesal. Ella le entregó de manera voluntaria esa llave a bienes incautados y fuimos a varias entrevistas, específicamente a 3 entrevistas, donde ella siempre le llevó documentación que le requirieron y siempre se mantuvo de una forma que no estaba obstaculizando y cooperando con la investigación. Para nosotros es una sorpresa cuando a ella la allanan y obviamente la arrestan, porque entendemos nosotros que ella no es peligro de fuga, porque desde abril, cuando comenzó el caso, hasta noviembre, cuando la arrestaron, han transcurrido 7 meses y ella tuvo la oportunidad de ausentarse del país y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de, cuando fue requerida, de ausentarse y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de no entregar las documentaciones y bienes que la fiscalía le requirió y ella entregó. Es decir, ella no es peligro de fuga, eso es por un lado. Por otro lado, también ella no es ningún tipo de obstáculo para la investigación, toda vez que ella ahora mismo, desde hace meses, está suspendida. Tiene una situación muy delicada de salud que ya no representa peligro ni para la investigación, ni para ninguno de los investigados, ni para ningún tipo de testigo. Y la fiscalía viene siendo mi testigo de excepción en el sentido de que ella no ha tratado de manipular ningún testigo de la fiscalía a cargo en el tiempo que ha transcurrido desde el momento que arrestaron al señor Rafael Núñez de Asa. Entonces nosotros entendemos que solicitarle prisión preventiva con relación a este caso, a ella, entiendo que viene siendo algo muy excesivo, porque ella siempre se presentó, 1, y 2, ella no tiene los medios para obstaculizar la investigación, y 3, es una situación que ustedes saben que ya tienen 2 niños menores de edad, y el padre está obviamente detenido en Najayo Hombres y ella está detenida. Entonces es una situación que esos niños, entiendo yo, que deben tener un familiar que vele por ellos y que ella puede perfectamente asistir al proceso en un estado de libertad con otras medidas de coerción que no sean privativas de libertad, por la situación que yo te expliqué, de la situación de salud de ella y por los niños. Y yo entiendo que es una situación que el mismo Ministerio Público está solicitando la fusión, y es importante resaltar que si el Ministerio Público decide fusionar... los 2 casos. Exactamente, si decide fusionar, entonces este otro caso, el segundo caso, en vez de ellos pedir 18 meses de prisión preventiva, no deben pedirlo, porque... Sino el completivo de lo que le falta. Si se fusiona, si tú le sumas 5 al mes 5, ¿verdad? 8 meses estaríamos en enero. Ellos tendrían hasta enero para presentar acusación o un acto conclusivo con relación al primer caso. Si es fusionado, eso lo que significa es que todos los imputados del segundo caso van a ser arrastrados por el plazo fatal que le corre al primer caso, es decir, los primeros 8 meses. Entonces es importante resaltar esto, que si esto se fusiona, entonces el segundo grupo se va a beneficiar en el sentido de que ya la investigación se ha acabado. Y yo entiendo que también esa fusión, de la forma que la presentó el Ministerio Público, es totalmente irregular, en el sentido de que para ellos solicitar la fusión y para discutirse la fusión, los abogados y los imputados del primer grupo deben referirse al tema, y no puede un juez tomar una decisión que pueda afectarlo a ellos o pueda esta decisión dilatarle
el proceso a ellos, en el sentido de que en virtud de que si se fusiona, es muy posible que el Ministerio Público solicite entonces una extensión, una prórroga del plazo de la investigación de 8 meses, porque hay nuevos imputados. Entonces, es una situación un poco complicada y yo entiendo que lo saludable para nuestra representada es que el Ministerio Público valore la actitud de ella durante estos 7 meses, la actitud de ella cuando ella fue interrogada, la actitud de ella de que ella entregó voluntariamente documentaciones, un apartamento, que ella es madre de 2 niños, que tiene una situación delicadísima de salud. Entonces, que ella puede perfectamente ir al proceso y que ellos sigan investigando. Ustedes los dos han mencionado algo. Yulisa, dame a ver si logro decirlo un chinchín más sencillo. Pedir la fusión de ese proceso va a implicar que los abogados que no participamos en la primera fase se nos dé tiempo para estudiar y evaluar el proceso completo de la primera fase. Porque nosotros en este momento no conocemos lo que sucedió allí y en qué medida aquello le perjudica o le beneficia. Eso nos da a nosotros más o menos la idea de que por lo menos a mediados de diciembre estaríamos en la medida de coerción. Sería una locura. Sería una locura si el juez decide escuchar al Ministerio Público para una fusión con abogados e imputados nuevos, porque lo son en esta fase del proceso, que tendríamos que estudiar, evaluar y escuchar a los demás imputados, a los cuales le podría afectar esta fusión. En consecuencia, tendría que traer a todo lo de Coral 1 o G4, como tú lo quieras llamar, al proceso en este momento. Sería una verdadera locura. Importa retener para que la gente entienda lo siguiente. En este momento no estamos evaluando culpabilidad o inocencia. Aunque ya han sido procesados y acusados y condenados en algunos medios, pero resulta que no es aquí donde se va a decidir, es en sede judicial. Por eso, a veces suceden cosas en sede judicial que la gente después no entiende. Pero ¿cómo va a ser que lo declaren inocentes o que lo pongan en libertad o un arresto domiciliario si ya es culpable? Porque resulta que los medios de comunicación tienen un concepto que se llama credibilidad. Es como el banco. Cuando tú vas a una estación de un banco, tú le entregas, ejemplo, 1 millón de pesos a una persona que no conoces, que es el cajero. Te recibe tu dinero y te da un papelito con una rúbrica que ni siquiera dice su nombre. Y tú te vas conforme porque asumes que tu dinero está en el banco asegurado. Se llama credibilidad. En consecuencia, eso mismo pasa con los medios de comunicación. Por eso es que la prudencia aconseja no estar señalando, imputando y considerando culpables a la gente porque el Ministerio Público lo diga, porque eso se va a cuestionar y se va a censurar en sede judicial. Si tú me preguntaras qué yo pienso del tema Robiú, que lo tienen en primer plano sin estarlo, lo tienen en primer plano sin estarlo, y a la esposa está procesada y condenada, yo no soy su abogada, en muchos medios está condenada. Yo no soy su abogado, pero si lo fuera, que no creo que lo vaya a hacer porque tiene una abogada muy competente, yo le recomendaría, señora, duerma con ropa. Que duerma con ¿Por ropa. qué? Hay un grupo que tiene que dormir con ropa. ¿Por qué? Porque está procesada y condenada ya. Esa frase es tuya, Yulisa. Mira. Oye, regístrala esa. Sí. Mira, no, tiene que darme mi derecho de autor porque el mío era que me lo querían sacar sin ropa. Era el tuyo que te lo querían sacar sin ropa. El punto es eso viene de cuando Hidalgo. Mira. Señores, tómense las cosas más despacio, porque a cualquiera le pueden tocar las puertas, las garantías y los derechos humanos, que son muy malos, hasta que te toca a ti. Ahí quiero preguntarles a ambos. Los dos han dicho algo en lo que coinciden. Sus representados en común fueron siempre que fueron llamados. Fueron investigados estando en sus casas, no fueron acusados. En el caso de Coral, la primera parte, el señor Robiú fue mencionado varias veces, inclusive se creía que iba a ser apresado en esa fase y no fue. Por teléfono, Jenny le llamó, que quería verlo al otro día. Como él es piloto, estaba justamente pilotando, creo que una aeronave de la Fuerza Aérea en ese momento, no recuerdo, pero estaba pilotando una aeronave. ¿Qué llamada en el aire? Le llamó y tomó el teléfono y ella le dijo, quiero verle mañana. Él le preguntó, ¿debo ir con abogado o sin abogado? No, sin abogado. Y fue. La siguiente vez que lo citaron fue por un acto de alguacil, con una resolución, para las 6 de la tarde.
a las 6 menos 1 minuto estaba ahí. Llegó, tú sabes, yo no soy puntual, llegó primero que yo. Y entramos ahí a las 7 de la noche y yo me fui como a las 10:30, continuó otro abogado en un interrogatorio cargado de respeto y de consideración que tuvo Wilson Camacho. Esto lo estoy diciendo porque un alabardero, un corífero de Jenny se puso a decirle que yo había comentado que ellos desconsideraron a Rubio. Eso no es verdad. Y no tengo razones para decirlo porque si hubiese sido así lo digo. Ahora, lo que sí dije, que era innecesario dejarlo detenido. Porque una gente que ha tenido todo el tiempo del mundo, de 6 meses para distraer evidencias y no lo ha hecho, todo el tiempo del mundo para darse a la fuga y no lo ha hecho, todo el tiempo del mundo para presionar si lo hubiera querido, testigos y no lo hizo, con el rango de general, que eso pesa, entonces ¿cuál es la necesidad de arrestarlo después de casi 6 horas de preguntas y respuestas, explicando palmo por palmo, tema por tema, a Wilson Camacho en nuestra presencia el origen de sus bienes, que es un poco la imputación de que alegan que el hecho de usted ser general significa que ella es pobre por eso? No, que tiene que vivir de su salario, a menos que tenga, no, momentito. A menos que tenga recursos precedentes que lo justifiquen. Es que primero es de los Torres Rubú de la Vega, o sea, gente con origen. Gente con dinero. Sí, como los Villanueva. Usted va a decir que los Villanueva son pobres porque los procesan. No. Tú te pasas, Cándido. Y no está mal que tengan recursos bien habidos. Usted se pasa, no se ahora lo bien, decir con nadie. Ahora bien, sí me paso. Juro, levanto la mano derecha y juro que me pasé. ¿Cuál es el punto? Y es una comparación que hago solo por respeto muchísimo con Fernando, que nos queremos mucho. ¿Cuál es el punto? Primero, proviene de una familia con bastantes recursos, de los que él tenía ingresos. Segundo, es un piloto calificado internacional de aeronaves, de avión y además de helicópteros, de varias modalidades de helicópteros, que quiero decirte que para cada modalidad de helicóptero se requiere un entrenamiento especial, tiene como 4 o 5. Y además, la ley de las Fuerzas Armadas, a diferencia de la policía, debiera grabar esto para repetirlo nada más, pulsando un botón, le permite expresamente a los militares, y Robiú es militar, ejercer funciones privadas al margen de la función militar. En consecuencia, él ejercía la función de piloto privado cuando no estaba en ocasión del servicio. Bueno, y no es incompatible porque es la ley que lo dice. Todo eso va a ser el debate. Por eso te digo tribunal, que tiene denominación de origen y explicación del origen de los recursos, que ganaba tanto o más como piloto privado que como militar. Félix, tus palabras. Si tu representada fue a todas las invitaciones que le hizo al Ministerio Público, ¿por qué entiendes tú que entonces la allanan y se la llevan? Yo entiendo que son decisiones que el Ministerio Público tiene la facultad, obviamente, de hacer, y ellos tienen diferentes estrategias, y yo entiendo que esa es parte de la estrategia, detenerla, arrestarla, tal vez buscar que ella se desespere, para lograr algo que tal vez ellos no tienen con las pruebas que ellos han dicho que han logrado hasta este momento. Pero yo entiendo que real y efectivamente, por la situación de ella, madre, una persona que está suspendida, una persona que tiene un rango bajísimo, no tiene ningún tipo de posibilidad para entorpecer la investigación ni para ausentarse del país. Las razones por las cuales el Ministerio Público la arrestó o decidió arrestarla, ¿verdad?, y no ponerla a ella, o sea, no citarla para esa medida de coerción en libertad, son situaciones ajenas, y nosotros respetamos esa decisión del Ministerio Público porque obviamente ellos tienen la facultad de hacer todo lo que han hecho, pero nosotros entendemos que por el comportamiento de ella y por la situación de salud de ella debe ser tratada específicamente por sus razones y características particulares de ella, ¿verdad? Retener, Yulisa, muy breve, muy preciso, lo siguiente, para que la gente entienda. La razón de ser de una medida de coerción es para asegurarse de que el imputado o imputada concurra a todos los actos del procedimiento. ¿Por qué? Porque el artículo 100 del Código dice que sin imputado no hay proceso, y se paralizaría todo. Es en interés de la justicia, no en interés de satisfacer el clamor popular.
Gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Cándido Simón, Félix Portes, representantes legales de parte de los imputados en la operación Coral 5G. No tengo que desearles suerte porque ustedes no la necesitan, siempre a sus imputados les va muy bien porque ambos son excelentes. Cándido se pasa de vez en cuando, pero eso lo vamos a hablar fuera de cámara. Sí, Yulisa, ¿tú recuerdas, breve, cuando yo dije que a Marlene Martínez no me tocaba más de 2 años, que hasta odio me cogiste? Me retiró la amistad. Yo no te cogí odio. Óigame, me retiró la amistad y yo sentía que perdía mucho. Y al final de la historia fueron 2 años. ¿Cuánto le van a dar a Robiú? No, ¿Cuánto tú yo no estoy hablando de Robiú, estoy hablando del caso Marlene Martínez. Lo estoy diciendo porque las advertencias que hemos hecho en este mismo medio y en otro que trabajábamos una vez juntos, en la Casa Vieja le dicen los malagradecidos. Sí, digo los nombres, los malagradecidos. Pero claro que mira, sí, esa fue mi casa por 9 años, no hay que ahí cogerlo. Recuerdo el comentario que hiciste, con muchísimo respeto, como siempre nos hemos tratado, porque yo dije, en ese tema, jurídicamente, por un código que tiene 160 años, que era el penal, la pena máxima son 2 años, y eso dijeron los jueces hasta la Suprema Corte de Justicia, y Marlene está en libertad. Así, los casos terminan en alta, bueno, es ciudadana americana. Sí. Y los americanos la recibieron. Pero se fue del país. Ya, pero yo no sé. Si usted decide dónde vive después que pasa un proceso. Se fue del país, Cándido, el punto. Lo que importa retener todo esto es que no me cojan odio cuando digo que que solo de manera escrita se puede probar que Robiú compró ese apartamento, lo cual no es cierto. No es cierto. Lo estoy diciendo para que lo que dice el expropietario es falso. Dice el lo que dice Robiú, Alejandro Girón. No, el expropietario, Félix Cándido, dice el expediente del Ministerio Público, no yo. No, que dice tranquila. El expropietario, el que lo vendió, que Robiú le presentó a la pastora, que le llevaron el dinero en efectivo y que él fue que hizo la venta. Escúcheme usted, eso es lo que dice el Ministerio Público ahora, pero dice. quien dijo eso fue Alejandro Girón. Ah. ¿Sabes qué? Y te voy a poner una buena, que duele. Tú sabes que la ley no le exige al inquilino averiguar el origen de los recursos con que el propietario compró. ¿Y sabe quién fue que compró? ¿Quién? La pastora, me dicen. Yo, Alejandro Girón. ¿Y tú sabes qué? Que la ley sí le exige al vendedor como agente obligado que averigüe el origen de los fondos. ¿Y sabe quién fue que le vendió? ¿Quién fue que le vendió? Dígalo. Sea valiente y dígalo. Hay averiguaciones que tienen que hacer. ¿Tú sabes quién le vendió? No, a mí no me hable por la mitad. Diga quién lo vendió. Una compañía de una familia reputadísima en este país, que esa compañía se dedica a comprar en ventas en públicas subastas en los tribunales bienes de alta gama. Y ese inmueble, el propietario original tenía un préstamo y lo perdió por $225,000. ¿Pero quién fue que lo vendió? Escúchame, déjame terminar. No, ¿quién fue que lo vendió? Lo que pasa, déjame terminar la idea, pues dame. Mira, y resulta que esa compañía de una familia de alta gama de este país, con origen definido y bien calificado, ilícito, diga quién fue que lo fue vendió. que la compró y fue la que le vendió a la pastora, que dice el Ministerio Público que su dinero era de origen ilícito, y ellos sí tenían que explicar eso. Le preguntaron. ¿Quién le vendió? Que le pregunten a Jenny. ¿Quién le vendió a Robiú? Te lo digo. ¿Tú sabes cuál es el tema? ¿Cuál? Que ellos no, porque si lo vendió, eso es una operación comercial. Sí, pero ellos tenían que averiguar el origen del dinero de la pastora. Pero lo vendieron. Bien, lo que importa es que si les menciono, cometería una falta ética. Entonces, ¿para qué usted amenaza que lo va a decir si no lo va a decir? En el tribunal, amiga, es allí que se evidencia todo. En el tribunal lo voy a requerir como testigos. Y esa es una novedad que veremos. Pero resulta que uno tiene que frenar algo. ¿Sabe por qué? Porque dijo Sun Tzu, un chino que hace 2000 años que escribió El arte de la guerra, que el adversario es fácil de combatir cuando tú sabes por dónde viene. Tengo que guardar unas cosas. Me envían esta información. Militares negados a hacer seguridad del expresidente Danilo Medina. Eso me dijeron. Me dicen aquí, militares del entorno del expresidente Danilo Medina ya no desean ser parte de su seguridad presidencial como corresponde a un exmandatario al salir del cargo. Esto a raíz de los diversos arrestos que la Procuraduría General de la República ha hecho en los últimos días a varios generales activos. La fuente de Entero Crédito confirma que en estos momentos existe un número de oficiales de altos rangos que ni siquiera toman las llamadas
del presidente Danilo Medina para no verse en las mismas condiciones de sus iguales presos. Claro, por Dios. Así andan las cosas. Yo solo digo, y te pido disculpas, solo voy a decir lo siguiente. Entre los militares, no estoy hablando de solidaridad. Hay un valor que no ha caído, que se llama identidad. Identidad. Por eso sugiero que no los maltraten procesalmente a estos militares, porque eso puede generar una desmoralización entre los demás oficiales generales. Y lo menos que necesita el país en este momento es que con esa contingencia y esas expectativas que hay con la situación de Haití, tengamos unas Fuerzas Armadas que son las encargadas de proteger la nación desmoralizadas. No, pero el que cogió, no se desmoralicen. Eso es un tema diferente. No se desmoralicen. Lo que estoy diciendo es que no cometan en términos procesales, los mismos golpeteos que hicieron anteriormente, porque eso puede generar una onda expansiva de desmoralización por cuestión de identidad, que es un valor militar que existe en los militares. No, pero tú sabes que, Cándido, el que no cogió entonces, no se desmoraliza, ¿verdad que no? No, por eso no tiene que ver con coger o no coger. Estoy hablando del manejo procesal. Que no lo maltraten para que no se sientan mal después, ¿verdad? Bien. O para que los demás no se vean en ese espejo y digan, yo no voy a defender nada. De lo contrario, tienen que verse en ese espejo para que no cojan, Cándido. Está bien. Gracias. Yo solo lo dejo hasta ahí, porque lo menos que necesita el país en este momento, que la nación está a la expectativa de lo que pasa en el vecino país, son unas Fuerzas Armadas desmoralizadas. Pórtate bien, Cándido Simón. Gracias a Cándido Simón. No me pida eso. A Félix Porte. Cándido se porta muy mal. Yo sé que en la escuela era un niño de los que había que llamar la atención muchas veces. Félix Porte se portaba mejor. Gracias a ambos abogados de la defensa de varios imputados de Coral 5.